Bienvenidos al segundo día del Congreso de Educación Artística. Muchas gracias a todos los que se acercaron. Lo que vamos a escuchar ahora, luego de la conferencia de Vanessa Ragone en streaming, tenemos un trabajo local. En este caso es un trabajo de estudiantes de la Escuela Provincial de Arte número 3, coordinados por los profesores Mauricio Cosi y Roberto Borello, y ellos son Joaquín Pineda, Beatriz Ferrari, Alejandra Estoye y Hernán Fontova. ¿De qué nos van a hablar ellos? De un trabajo sobre el lenguaje audiovisual en el aula. Y vamos a ver también la producción audiovisual que fue el producto de este trabajo. Así que los dejamos con ellos y les deseamos mucha suerte. Hola, buenos días. Bueno, este trabajo surgió en la cátedra de la EPA de Didáctica Específica, que como bien dijo Vale, coordinan Roberto Borello y Mauricio Cosi. Y bueno, un poco nos preguntábamos acerca del uso de los recursos de audiovisuales en el aula. Entonces, bueno, nos empezamos a preguntar cómo hacer un poco didáctico, digamos, la exponencia. Y la idea es esta, ¿no? Indagamos un poco acerca de algunos docentes que ya implementaron los recursos en el aula y indagamos acerca justamente de cómo fue la experiencia y después entonces presentamos todo un bagaje teórico para poder seguir avanzando. Bueno, entonces vamos a iniciar con una recopilación de cortos que fueron producidos en distintas escuelas de nuestra región y quiero decirles que esta ponencia está dentro del eje del Congreso Artístico de educar, investigar y crear, sobre todo, armando tramas. Bueno, entonces estos son algunos cortos que fuimos compilando y la idea acá sobre nuestra investigación es evaluar qué lugar ocupa lo creativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué espacios, o si hay espacios de diálogo entre lo creativo y la educación. Entonces, muy humildemente hicimos esta exposición. Creemos que la educación, obviamente, como todos sabemos, está atravesando una crisis en donde nosotros, los futuros docentes y los docentes, tenemos que incorporar este nuevo lenguaje audiovisual porque los chicos son nativos digitales. Entonces tenemos que tratar de que el docente se acerque a la creación y a la estimulación de determinados procesos o dar las materias de una manera para que se logre tener contenidos. Entonces, esta crisis educacional que pasamos de incorporar nuevas tecnologías en el aula, las viejas tecnologías como es el aula, los libros, el pizarrón, el docente tiene que incorporar porque las aulas empiezan a ser transparentes a todo lo digital y a toda la información. Entonces es un gran desafío por parte que pensamos que parte del docente hacia el alumno. Entonces a través de esta incorporación, incorporar para la estimulación, para la creación, ya que el alumno no solamente quede en un lugar pasivo, sino que participe en estos procesos de investigación y nos resultó interesante hablar un poco de la alfabetización audiovisual, que si bien los docentes no están formados, creo que tenemos que empezar a hacer talleres, a incorporar este lenguaje. Todos sabemos que la alfabetización por sí misma es ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura para incorporar conocimientos, para incorporar los contenidos. La alfabetización audiovisual nos abre también otro espacio en donde con cámaras, con teléfonos celulares que tienen que estar en el aula, incorporamos esas tecnologías para hacer producciones. Obviamente que lo audiovisual es mucho más sencillo en algunas materias, pero el objetivo es incorporarla en todas las materias, sobre todo en el sujeto de la educación secundaria. Por ejemplo, se han hecho muchísimos estudios o muchas producciones en lo que es la educación sexual integral, en lo que es la parte del trabajo del ciudadano, todo, o sea, todo lo que es ciencias sociales, por ahí es más fácil poder implementarlo. Pero el objetivo es que sea un recurso pedagógico y el objetivo final que se logren los contenidos.
Aparte, se estimula a los alumnos a que todos participen, se forman grupos, cada uno tiene talentos, entonces creemos que es un buen recurso para que todos puedan participar, para que haya más participación de todos y que algunos alumnos salgan de esa apatía. Muy brevemente, creemos, y aparte estuvimos hablando, que podemos nosotros desde la Escuela de Arte, por ahí, hacer talleres en los distintos colegios a los docentes, porque obviamente que no se trata de ser un realizador audiovisual, se trata de incorporar solamente la tecnología. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, un docente puede tratar un determinado tema, entonces ese tema se investiga, se hace una storyline, o sea, en 2 renglones evaluar qué queremos mostrar, se evalúan los personajes que vamos a incluir en esa realización, la locación, y bueno, y después podemos implementar o profundizar en lo que es el guión técnico, de evaluar cómo vamos a hacer los planos. El plano es la mínima unidad de expresión en lo audiovisual. Y una serie y para contar una historia necesitamos muchos planos y un determinado montaje, pero con cosas sencillas podemos lograr, porque aparte de todo, lograr incorporar el lenguaje audiovisual es también crear seres críticos, tanto el docente crítico como el alumno crítico. Claro, justamente eso fue uno de los puntos de reflexión, cuando hablamos que el sujeto de la educación hoy es un nativo digital, entonces cómo, cuándo, dónde y aprovechar estos recursos. Siempre se consulta y hay muchos problemas de comunicación en los niños, a veces por el abuso de la tecnología. Entonces, realmente focalizar en no hacer abuso, sino un buen uso. Para eso también nos tenemos que, como docentes, ayornar para saber coordinar y poder regular el uso, que sea una herramienta ya casi imprescindible dentro del aula, ¿no? Los niños primero deben atravesar por una etapa donde deben ser ellos los activos, no deben quedar, digamos, sujetos como pasivos a las tecnologías, sino primero tienen que hacer todo su caminar en el desarrollo de la inteligencia, de los aprendizajes. Debe pasar por las etapas que realmente necesitan del contexto social, emocional, cultural, la familia, para luego sí hacer ese acercamiento a estas tecnologías, que siempre haya un adulto o un referente por detrás. Por eso cuando hablamos ya en el aula y cómo hacer el uso de estos recursos, necesitamos también entender que así como un niño se alfabetiza dentro de la escuela en la adquisición de la lectoescritura, para lograr esta alfabetización audiovisual también hay reglas que hacen a la misma. O sea, es poder meternos en este campo, dando las herramientas obviamente, pero para poder discernir de qué se tratan las imágenes, a veces las imágenes que son con mensajes subliminares, y esto que decía Betty hace referencia justamente a que sean sujetos críticos. Para eso el docente también debería tener una formación ya desde el profesorado, como para entender, bueno, de qué se trata la alfabetización, cuáles son las reglas, qué dice una imagen. Ayer un compañero expuso a un profesor y hablaba acerca, ¿no?, de que la imagen a veces es capciosa y si bien uno ve un mensaje detrás, hay muchas más connotaciones. Entonces es como poder afinar todo lo visual y entender qué hay en esa imagen y cómo se compone. La composición de una imagen tiene sus reglas y bueno, ya después también en otro paso es cómo las plasmamos cuando hablamos de montaje, de edición. La parte técnica nos va a dar algunos tips Joaquín, pero en esa composición siempre vamos a tener en cuenta una profundidad, las reglas, un punto. Eso serían todo lo que nos va a dar las claves para codificar y decodificar la imagen visual y poder entrar en este mundo del lenguaje visual. Por supuesto, para los chicos es sumamente dinámico trabajar en una clase con estos recursos porque, bueno, como bien decía Betty, está naturalizado. Entonces, tampoco tener como temor a poner sobre la mesa el uso de las tecnologías y a veces con un celular basta, digamos, siempre y cuando sepan para qué es el uso, para qué es la finalidad, se puede
captar imágenes, se pueden armar relatos fotográficos. El relato fotográfico es, a modo de ejemplo, cuando nos estamos alfabetizando en la lectoescritura, hay todo una dinámica para llegar al proceso. Pero por sí solo, cada pieza no dice nada. O sea, cuando aprendemos los grafemas, luego van a ser palabras, luego oraciones, hasta llegar a poder narrar. En el lenguaje audiovisual es exactamente lo mismo, digamos. Todas las piezas descontextuadas no nos van a dar ese mensaje que quieren presentar. Por eso, a la hora de hacer una realización, hay que tener en cuenta todos los ítems, ¿no? Entonces, la idea es esa, poder sumarnos a estos nuevos paradigmas y que tanto alumnos como docentes tengan esa posibilidad de convertirse en consumidores críticos de producciones audiovisuales y también ser regeneradores, ser generadores de los propios proyectos individuales y colectivos. Y que hay que atreverse, que son fomentar a este uso dentro de las clases, con los contenidos y todos los servicios educativos digitales se van potenciando. Son los nuevos lenguajes. No sé si quieren agregar. Bueno, la verdad que me gustaría ahora mostrar una serie de entrevistas que hicimos a los docentes que justamente fueron los que impulsaron los cortos que vieron al principio. Cada corto era como un fragmento, en realidad, una parte, porque obviamente hay cortos de media hora que iba a ser imposible pasarlos. Entonces me parece interesante que veamos esta entrevista, veamos qué dicen los que formaron parte de ese proceso y después charlar un poquito sobre eso y hablar un poco sobre una cuestión técnica, pero creo que ahora cuando escuchemos la entrevista vamos a ver que la respuesta hacia lo técnico y la importancia que tiene capaz que no es la que pensamos. Así que nada, los dejo con la entrevista. Bueno, yo creo que de este conjunto de entrevistas y de los videos que vimos al principio podemos sacar como varias conjeturas. Y me parece muy interesante ver, y pensaba yo cuando hacía justamente el montaje del principio, cómo varios de esos cortos tienen un montón de problemas técnicos, y no lo digo para tirar mala onda, nada que ver. Y naturalmente a mí me salía la cuestión de tratar de corregirlos, de mejorar el audio, de limpiar ese audio, de que todo se vea más parejo y se escuche mejor. Y pensando un poco en la ponencia y en lo que estamos hablando ahora, veía que era muy contradictorio eso, porque creo que la finalidad y lo bueno de estos cortos no está en el resultado que mostramos, sino en el proceso, como han dicho los profesores y los que estaban acompañando la creación. Entonces me parecía muy por ahí hipócrita el hecho de pensar en el fin estético y correr como el punto de eje en donde estamos, ¿no? Que es el proceso de la creación. Y de ahí saqué varias conjeturas más, escuchando la entrevista. Principalmente, y algo que repetían todos, es que hay que animarse, hay que perderle el miedo. Y a mí se me vienen como ejemplos medios pavos, pero me parece que están buenos tenerlo en cuenta, que es el hecho de cómo uno no tiene miedo por ahí a jugar al fútbol, por no ser Messi, por poner algún nombre, o cómo no tiene miedo a cocinar, por no ser Narda Lépez. Si vamos al punto, acá, sin ser Tarantino, se pueden realizar videos muy interesantes que tienen la finalidad de acompañar ciertos procesos. Y veía como dos cosas muy interesantes. Una es el audiovisual como medio de expresión, que ahora para finalizar en un ratito vamos a poner un video que me parece que es súper bueno, y donde van a ver justamente eso, cómo adolescentes encuentran un medio de expresión en el cine, en poder contar qué es lo que viven o qué es lo que lo atraviesa. Me parece, obviamente, seguir con esto de que el resultado no es tan importante, no es una búsqueda estética, sino es el proceso. También hablan mucho del trabajo en equipo, de cómo justamente ponerse en trabajar en grupo logra que cada individuo pueda encontrar un rol, y un rol que le sea cómodo y que sea funcional a su vida, a lo que hace. También, bueno,
hablar de la interdisciplinaridad de que puede tener el audiovisual. Como decía Mauricio Cosi, se puede hasta hacer un cortometraje que tenga que ver con las matemáticas, se puede obviamente llevar a la lengua desde el guión, llevar a cualquier materia. Y eso para el aprendizaje de los chicos y de las chicas es sumamente importante, el poder unir varias cosas que la atraviesan y tener un resultado concreto, que va a ser justamente el corto, el audiovisual. Entonces, yendo a lo técnico y a lo que hablan un poco los entrevistados, con cualquier cosa se puede generar un audiovisual. Vimos un pedazo de un corto que hablaba de violencia de género, que estaba realizado con un audio de una entrevista y varias imágenes sacadas de internet. Y si vamos a la finalidad estética, no es la gran cosa, pero el proceso por el que pasaron los creadores es inmenso y es sumamente interesante. Y justamente una temática que atraviesa a las chicas que estaban haciendo la entrevista. Lo mismo con el resto. Mauricio contaba de que era re interesante ver que una de las alumnas tenía como finalidad terminar el secundario y estudiar periodismo deportivo, y el audiovisual lo hizo sobre el club de su barrio. Entonces, así uniendo cada uno de estos cortos con los entrevistados, podemos resaltar estas cosas que yo nombraba. Y olvidarse un poco de lo técnico, con un celular, con un programa de montaje que hay en el celular, en las compus del Estado, usando el Movie Maker, con el micrófono propio del celular o de auriculares, y aprovechando esta democratización tecnológica en la que estamos, que la mayoría tienen estas herramientas, se puede llevar el audiovisual a cualquier curso, en especial obviamente si hablamos de secundarios. Me parece que es una herramienta inmensa para que los docentes la empiecen a tener en cuenta y la puedan usar. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más antes de ver el otro video que nos queda. ¿No? Bueno, vamos a verlo. Es una entrevista, pero primero el corto que realizó la entrevistadora. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, les voy anticipando que nuestro grupo de la escuela de nuestra cátedra de didáctica específica, tenemos otro proyecto que lo vamos a convocar a los colegios secundarios para hacer un festival de cortos. Nuestro proyecto queremos, primero difundirlo y después más o menos estaría para el mes de mayo del año próximo. Bueno, así como en acto pudimos ver realmente que, como comentaba Joaquín, ¿no? A veces no hace falta la perfección, sino que es buscar ese espacio de conexión entre docentes y alumnos, aprovechando justamente que ahí está el foco y la necesidad de poder contar sus historias. Y me pareció, importantísimo esto cuando ella marca, es un antes y un después. En estos espacios que se generan, que, obviamente el docente lo va a ir como craneando, pero queda así como a modo de mucha espontaneidad dentro del aula. Se trabaja con una dinámica increíble y una energía, cambia hasta el rostro de los chicos cuando están trabajando en lo que tiene que ver con la creatividad. Bueno, Joaquín es docente de música, así que también de eso sabe un montón. Pero es generar esos aulas donde la imaginación vuele, los conceptos se reagrupen y podamos llegar a los mismos objetivos, pero con otras posibilidades. Bueno, vamos cerrando. Vamos a recabar alguna información para después mandarles invitación para lo de los cortos. Así que, si hay interesados.